Paola, antes de irnos con su tablero, vio la carta de la ministra de Trabajo, bravísima, contra el director de Función Pública por el anuncio que hicieron antes de terminar el año desde Función Pública diciendo 4 meses para que se empiece a regularizar el tema de contratación en el gobierno, no, en el Estado colombiano y acabar con los contratos de prestación de servicios. Sí, señor Juan Pablo. Acuérdense que acá hablamos en la W, en Sigue la W, con el director de Función Pública justamente sobre cómo se iba a implementar esa política para acabar con las OPS o los órdenes de prestación de servicio que pues en el Estado hay miles. Y él nos dijo que estaban tomando medidas. Pues una de esas primeras medidas fue la circular que salió justo a final de año 2022, la semana pasada, y en la que dice, vamos a darles un tiempo de 4 meses, es que son 4 meses nomás, a todas las entidades del Estado, incluyendo territoriales y pues municipales y departamentales. Y pues esto cayó como un balde de agua fría, fue una locura completa, y por eso la ministra le envía no solamente a Función Pública, sino también al secretario jurídico de la presidencia, al señor Vladimir Fernández, unas observaciones en donde sí se ve bastante molesta la ministra Gloria Ramírez, porque ella dice, no puede ser que den tan poco tiempo para pues hacer esta transición, y además que una cosa que es muy importante, no se contó con la participación o con la previa articulación de todas las entidades del Estado y de las normas y leyes. Es que eso yo creo, Paola, que cobijan esta situación. Es lo más grave. Y otra vez volvemos a un problema que desde hace varios meses se está evidenciando en el gobierno, y es que no hay articulación. No hablan entre ellos. O sea, no están sincronizados. Señor director de la Función Pública, llame a la ministra de Trabajo y dígale, oiga, vamos a sacar una circular. Sería importante que usted estuviera al tanto, porque es que la cifra yo no lo olvido, Paola, son cerca de 900.000 contratistas que tiene el Estado colombiano, si se suman los del orden nacional, departamental y municipal. 900.000 personas que de una u otra forma tendrían que encontrar la manera de vincularlos o de abrir las plazas para que estos puedan ser contratados así en una planta temporal, mientras se garantiza ya una planta definitiva. 900.000 personas. Y que le digan a todas las entidades, no, en 4 meses ustedes tienen que dejar esto ajustado. Sí. Bueno. Y además en 4 meses, exacto, ¿cómo van a crear plantas temporales en 4 meses? Eso además, es muy rápido. Cuando ya cerraron presupuesto del año, o sea, es que el presupuesto de lo que se van a gastar aquí lo ajustaron y lo organizaron desde el año pasado. Y además porque usted sabe que muchos contratistas no les firman el contrato a partir del 1 de enero, ellos esperan incluso hasta febrero y otros hasta marzo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en esos casos en los que no empiezan inmediatamente, empieza el año también? Mejor dicho, un despelote total, Juan Pablo, y esto no solo lo hizo Función Pública solito, ahí estuvo también la Presidencia de la República, de eso tenemos conocimiento, y la presidencia por eso también recibe este regaño de la ministra de Trabajo. Paola, hablemos de lo que sube con el salario mínimo y de lo que no sube con el salario mínimo, pero igual sube, porque igual todo sube, Paola, con el cambio del año. Sube. Sí, señor Juan Pablo. Como usted muy bien lo decía, el primer tablero del 2023, porque es que el tablero no para, siempre hay mucha información para que ustedes la tengan en cuenta, para que si quieren también saquen lápiz y papel y sepan cuánto le va a subir, qué le va a subir, a qué le tienen que poner cuidado, y por eso les vamos a mostrar estas cifras. Las cosas que no subirán este año con el salario mínimo. Recordemos rápidamente, el salario mínimo que estableció el gobierno para este año 2023 va a subir, subió ya 16% tras una concertación entre los trabajadores y los empleadores, y esto significa que llega al 1.300.000 pesos. Se expidieron entonces los 2 decretos que estábamos esperando todos los colombianos, en donde se priorizaron 85 elementos que se desligarán o se desindexarán del aumento del salario mínimo mensual legal vigente de Colombia. Esos 2 decretos, Juan Pablo, incluyen, ya le voy a mostrar qué cosas, qué elementos, pero nuevamente, y esto es importante recordarlo, son en total 205 los elementos que hoy suben todos los años la misma proporción que sube el salario mínimo. Por eso es importante decir que se priorizó. ¿Por qué se priorizó? ¿Cuál es la razón del gobierno? Pues usted ya también lo decía, controlar, mitigar la inflación y que pues no sea tan duro el golpe al bolsillo de los colombianos. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva
¿Qué fue eso que se desligó del mínimo? Esos 85 productos están en estos grupos. Son cobros, tarifas, multas, sanciones, tasas y hasta estampillas. Obviamente yo no le voy a decir acá los 85. ¿Qué son cobros? Cobros como por ejemplo peajes. Eso es un cobro. Sanciones, es que ya le voy a mostrar ejemplos. Usted ya me va a desmenuzar el asunto. Sí, ya le voy a mostrar ejemplos, pero digamos que esos 85 elementos se agrupan en estos ítems, en estos elementos que usted está viendo acá y que digamos se concentra esa cantidad de productos de elementos que se desligaron en multas y sanciones, es lo que más se va a bajar. Cobros, por ejemplo, también está el tema de las matrículas, pero ojo porque ahí no son todas las matrículas, ya les voy a mostrar cuáles son. Vamos a ver la siguiente. Esos grupos que ya les mostré anteriormente, como ya les decíamos, no subirán el salario mínimo porque se desligaron, se desindexaron, que era 16%, pero sí van a tener un aumento de 12%, que es la inflación o el aumento del costo de vida. El costo de vida de 2022 todavía no se conoce, lo va a revelar el DANE este 5 de enero, pero se espera aproximadamente que sea de un 12% para todo el año 2022 y eso será lo que sube entonces esos elementos que ya no van a subir el mínimo, sino que van a subir inflación. Como ya le decía también anteriormente, muchos consideran que esto no significa o no se puede decir técnicamente que es un aumento, porque el costo de vida, pues digamos que siempre está presente ahí en la economía colombiana. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces ahora sí los ejemplos de esas cosas que no subirán con el mínimo. En tarifas, concursos de la Comisión del Servicio Civil. Si hoy usted quiere aplicar para un cargo en la Comisión de Servicio Civil, para cualquier entidad del Estado, a usted le cobran una plata por la inscripción. Esas inscripciones normalmente cada año suben lo mismo que sube el salario mínimo, este año ya no subirán. En tema de costos, la habilitación para funcionar como una empresa de transporte, eso tampoco va a subir. Pero además, valores de las matrículas para estudiantes de formación complementaria de escuelas normales o superiores, esas tampoco suben, esos valores tampoco van a subir. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es el SOAT, eso también ya lo sabíamos. Y hay otros ejemplos, porque es que, Juan Pablo, los decretos son bastante largos, son 85 elementos, ya les decíamos, pero la mayoría están en el tema de sanciones. Por ejemplo, sanciones por consumir estupefacientes, ya no le va a subir el mínimo. Muy importante a todos nuestros amigos hippies, a los que les gusta... Pues a los que se exceden, porque cuando ya ponen sanciones porque ya hay un tema de exceso, ¿no? Pagos en procesos de insolvencia, esto por ejemplo para las... está en espacio público, porque si bueno, cuando está usted en un parque, por ejemplo en un colegio, no puede. Sí. Entonces si usted de repente... comete alguna de esas infracciones. Usted, no estoy diciendo usted. O por ejemplo la convalidación de los títulos obtenidos en el exterior, o por ejemplo sanciones por irregularidades en la afiliación al sistema de riesgos laborales. Claro. Estos son ejemplos, digamos, como los más fáciles de entender, porque los otros son muy técnicos. Por ejemplo, sanciones por utilizar mal los recursos tecnológicos, sanciones por utilizar mal el espectro electromagnético que hay en Colombia. Todas estas cosas que, digamos, más que todo le pegan a las empresas cuando les imponen esas multas, pues son las que no van a subir con el mínimo, sino que suben con la inflación. Pero vamos a ver un ejemplo en el caso del SOAT, cuánto se ahorra un colombiano con esta medida que ha tomado el gobierno nacional. Por ejemplo, en el 2022 usted pagó por su SOAT 300.000 pesos. ¿Ese es un SOAT de moto, Paola? Es un SOAT promedio, es un valor que nos inventamos aquí, para que usted haga la cuenta. Es que porque pues, está barato esa... Sí, está, ¿no es cierto? Está barato esa cuota. En este 2023, bueno, acá me pusieron las tres igual, pero bueno, digamos que en este 2023, si usted lo tuviera que pagar con el aumento del mínimo, que es el 16%, pagaría 348.000 pesos.
pero como ahora lo va a pagar solamente con el aumento de la inflación, entonces va a pagar 336.000 pesos, lo que significa que se ahorró 12.000 pesos. Ok. Porque igual va a tener un alza, ya les decíamos, de IPC, inflación, que se espera sea el 12%, pero de todas formas pues es un ahorro de 12.000 pesos que si usted dice que este es barato, pues para un SOAT mucho más alto, de un valor mucho más grande, pues el ahorro va a ser más, porque pues es proporcional. Pero entonces es como para que entiendan en un ejemplo que eso es lo que se ahorrarían y lo que, digamos, ya no va a subir, sino que lo que sube es no mínimo, sino inflación. Listo. Sigamos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en sus ahorros? ¿Y qué pasa con los otros elementos indexados? Ese primero es clave, vivienda de interés social, Paola. Sí. Porque ese va en salarios mínimos, en principio, ¿no? Sí, pero también va en salarios mínimos las cuotas moderadoras o los llamados copagos de la salud. Esto es un tema también que para muchos, pues, les golpea el bolsillo, porque sobre todo el valor de las viviendas pues significa el monto, el límite que el gobierno puede establecer para decir esta es una vivienda de interés social, digamos hasta 200 millones de pesos es una vivienda de interés social. Entonces esa vivienda normalmente cada año sube según suba el salario mínimo, ese monto. Y lo mismo pasa con las cuotas que usted paga a la hora de ir al médico, a una revisión, a una cita prioritaria, o si va a una atención por urgencias, también le toca pagar estas cuotas moderadoras que normalmente año tras año suben el salario mínimo. Estos elementos, Juan Pablo, están restringidos por algunas leyes que hoy existen y por ende no se puede a través de decreto sacarlas de esa indexación. Entonces el gobierno ya aseguró a través del ministro de Hacienda que se va a estudiar quitar esa indexación en el Plan Nacional de Desarrollo que se espera esté aprobado entre marzo y abril de este año, una vez arranque pues el periodo legislativo del Congreso de la República, porque esto es algo que tiene que pasar por Congreso. Esta es una de las preguntas que más se hace la gente. ¿Qué va a pasar con las viviendas de interés social, con las cuotas, con lo que yo pago mensual? Eso tiene que pasar por el plan de desarrollo para poder pues saber si se pueden tiene que pasar por el Congreso. No puede ser el gobierno así por derecha como lo ha logrado hacer a través de los decretos con estos más de 80 elementos. Esto sí tiene que pasar por Congreso de la República, nada que hacer. Y hay, sí, y mire que hay otra pregunta que se hace mucho la gente y es para aquellos, se lo preguntábamos incluso a Sobancaria hace unos días, es para aquellos que pagan la cuota de su casa con VR, no con pesos, sino con VR, que si a ellos les va a bajar, que si les va a subir por el mínimo. Recuerden que esa cuota del VR está atada a la inflación. Entonces, si la inflación sube, la cuota le va a seguir subiendo, pero si la inflación cede, la cuota le va a empezar a bajar, pero esto no tiene nada que ver con el salario mínimo. Muy bien. Y en la última, entonces, diapositiva, vamos a ver ya los otros aumentos de este nuevo año, como les decíamos, para que alisten el bolsillo. La gasolina, ya lo hemos contado, sube 400 pesos a partir del mes de enero. Ayer FEDesarrollo nos dijo que se esperaba que subiera en otros 2.500 pesos de aquí a junio, pero por ahora pues tenemos una alza de 400 pesos para este mes. Estamos hablando de gasolina corriente. Para la CPM solo hubo un aumento de 65 pesos que se genera en enero y ya no vuelve a aumentar hasta junio de este año. Tiquetes aéreos, el ministro de Transporte ha explicado que suben 14% porque vuelve a cobrarse completo el IVA de 19% que había quedado en 5% durante la pandemia. Entonces, si se le suman los 14, ya queda en 19, no significa que va a subir 19 porque ya se cobran 5, sube 14, pero además hay otros costos que tendrán que asumir las aerolíneas y que seguramente se lo pueden trasladar a los usuarios y por eso se habla que los tiquetes pueden subir incluso hasta un 30%. Los peajes también van a subir, aún no se ha establecido cuánto, estamos esperando esa reunión que tiene el gobierno nacional con la ANI, con el INVIAS, con los concesionarios para saber cuáles peajes y cuánto van a subir. El hecho, Juan Pablo, es que sí va a haber un aumento en el cobro de los peajes. Los servicios de transporte también depende, masivos, ¿no? También depende de cada ciudad, pero Asocapitales ha recomendado que suban 12,53%, esto es
por la inflación también. Ahora, quiero que paremos ahí, porque a Asocapital les recuerdo, Paola, que a finales del año pasado alcanzó a lanzar como una circular, un comunicado en donde decía que el acuerdo entre las ciudades capitales era del 12.53. No es acuerdo y sobre eso pueden, digamos, sobre esa cifra pueden jugar las ciudades. Sí, es una recomendación teniendo en cuenta la inflación, pero las ciudades, digamos, que son autónomas en escoger, en decidir cuánto le suben a los transportes masivos, Juan Pablo. Incluso creo que le tengo unos ejemplos, ya le voy a mostrar exactamente en qué casos pues ya hay aumento. En el caso de Barranquilla, porque vamos a hablar de las principales ciudades, ayer el alcalde Jaime Pumarejo dijo que por ahora no va a haber incrementos en el Transcaribe, sí, se llama, correcto. en el Transcaribe, pero hay otros en los que sí ya se van a hacer aumentos. En el caso de Cali, por ejemplo, el mío, que es el sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana, pasa de 2.400 a 2.700. Estamos hablando de 300 pesos. Lo mismo en Medellín. El metro va a subir de 2.580 pesos a 2.880 pesos, también son 300 pesos para pasajeros frecuentes. Para viajes eventuales va a quedar en 3.280 y para los buses integrados 3.870 pesos. Y Juan Pablo, aquí en Bogotá también ya se anunció un aumento en el precio del pasaje de Transmilenio que quedan 2.950 pesos. El pasaje. pesos. Sí. Duro. Sí, también. Duro. Ahí está la pregunta, mire, Paola. Buenas tardes, Paola, Buenas tardes. dice Diana Guerrero. Diana, buenas tardes. Por favor, ¿cuánto van a subir los arriendos? Gracias. Bueno, es lo que sigue. Diana, usted, mejor dicho, hizo la pregunta ¿cuándo era? Porque aquí le tenemos el dato. E incluso, Juan Pablo, justo después de que mandamos a hacer estas gráficas, salió un comunicado de Fede Lonjas haciendo una aclaración que es bien importante. La primera es que no se ha conocido el dato de inflación, como ya les decía, se va a conocer ahorita el jueves. ¿Jueves es 5? El jueves es 5, sí. El jueves se conoce el dato de inflación de 2022, pero como ya estábamos mencionando también, se espera que sea de 12% y eso es lo que tienen que subir los arriendos. Los arriendos no suben salario mínimo, los arriendos suben IPC, pero esto es importante que lo tengan en cuenta y ya lo hemos dicho aquí también en Sigue la W, los arriendos suben no cada enero, sino cada que se cumple un año del contrato de arrendamiento que tengan las partes. Si usted firmó el contrato en junio de 2021, su arriendo le tiene que subir 12 o lo que sea la inflación en junio de 2022, le tiene que subir en junio de 2023. Es un año después. Si usted lo firmó en noviembre, ¿no le sube sino hasta noviembre? No le sube sino hasta noviembre, sí señor. Bueno. Exacto. Y si es renovación no importa. No, si es renovación, pues le sube, pero Pero el día lo que mismo. le tenga que renovar. Exacto. Porque eso precisamente es renovación, que vuelva a empezar otro año. Hay otros costos, hay otros aumentos que se van a presentar Uy, este estoy viendo año. un porcentaje que me asustó ahí. Los créditos de consumo Uy. suben en el mismo porcentaje, o no es que suban, sino que van a quedar con la tasa de usura, que en este momento es 43,26%. Los microcréditos, Juan Pablo, pues esos ya todos sabemos que como son un riesgo más alto, pues son más costosos, tienen un porcentaje de interés de 58,8%. Y los que también hemos comentado aquí en Sigue la W, aranceles para ropa y para zapatos, aranceles para ropa que se mantienen en 40% y para zapatos 35%. Así que Juan Pablo, alista el bolsillo porque todo esto es lo que le va a subir este año. A ver, le tengo pregunta. Vamos a ver, Paola, si usted tiene la respuesta. Okay. Mauricio Herrera pregunta. Paola, ¿y qué va a pasar con la revisión técnico-mecánica? La revisión técnico-mecánica, esos costos de ese tipo de servicios van a subir igual como suben cada año. Esos no están incluidos ni en los decretos que sacó el gobierno, O sea, ni... todo sigue como va, en ese caso. En ese caso todo sigue como va. Listo, a ver si hay alguna otra pregunta. No, Paola, listo, estuvo. Muy claro. Quedó ¿Cuál porcentaje le preocupó, Juan Pablo? No, pues el de los créditos de consumo. El de los créditos de consumo. Es que está Por eso disparada le hemos dicho, no es el momento para endeudarse. ¿Y qué hacemos?
No, pues O sea, sacar los ahorros. corte las tarjetas. Los que tenga debajo del colchón. Le toca con eso. Y si no hay ahorros, el que diga, por ejemplo, es que yo me quiero meter en un negocio este año. Bueno, eso sí ya es a riesgo propio. Usted verá. Porque pues las tasas están altas Claro. y seguramente, bueno, hay también opciones de buscar el banco que le ofrezca los mejores intereses, porque pues si es necesario, si es urgente que la gente lo haga, pues les toca, claro que sí. Pero mire que ese podría ser un tablero interesante. Aunque luego usted se gana todos los bancos porque... ¿Cuáles bancos tienen las mejores tasas? Pero esa información es pública. Claro. Yo se las puedo también contar. Claro Eso que podría ser bueno, ¿sabe? sí, señor. ¿Cuáles son los bancos más cariñosos y los menos cariñosos? Vamos a esperar a que la gente ya regrese de sus vacaciones para que esté Listo. bien pila ahí mirando Sigue la W y sepan cuáles son los bancos que les ofrecen las mejores tasas y pues para que también tengan la información, Juan Pablo, justo cuando llegan, es que enero es un mes difícil, ¿no? Porque llega uno a vacaciones y sin un ¿Por peso. qué cree que yo estoy angustiado?